vamos a continuar con la agenda y el tema ahora es ¿por qué nuestros problemas de ciberseguridad empeoran y qué podemos hacer al respecto? Y la conferencia la va a dar Mauricio Gómez, que es Threat Prevention Sales Manager de Soluciones Seguras. Tiene más de 23 años de experiencia en el sector de TI, 7 de ellos en el área de ciberseguridad. Mauricio Gómez es actualmente responsable para Latinoamérica de las soluciones de seguridad que protegen el trabajo remoto, usuarios, accesos y dispositivos, cargo que desempeñó previamente en el mercado canadiense, lo que le ha permitido conocer en detalle las tendencias para los diferentes países de la región y los retos que enfrentan hoy las empresas frente a este modelo de trabajo distribuido. Bienvenido, Mauricio. Gracias por sumarte a nuestro Tech Day. Y desde Soluciones Seguras, bienvenido con tu presentación. Adelante. Muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para mí es muy nuevo en Costa Rica. Hace 2 años fue la última vez que estuve acá, antes de que iniciara la pandemia. Inclusive el día que viajé a Montreal, que es donde radico, a los 2 días declararon el confinamiento y cerraron fronteras. Entonces, para mí es muy grato volver a tener estos espacios para compartir información, compartir experiencias. Y hoy quiero tratar un tema muy interesante que está afectando a nivel global muchas compañías de diferentes industrias, inclusive gobiernos, y particularmente aquí en Costa Rica, que lo han venido enfrentando hace varios meses o casi 2 meses, y es el tema del ransomware. Bien, este es un tema hoy bastante crítico y delicado, estamos enfrentando hoy en día, y quiero empezar hablando un poco de cómo ha evolucionado el ransomware durante los últimos 5 años. Precisamente el 12 de mayo del 2017 tuvimos el primer ataque a escala global, que es el conocidísimo WannaCry. Y ese fue el ataque que empezó a cambiar ese panorama de ciberseguridad a nivel global. ¿Por qué? Porque empezamos a ver ataques que impactan diferentes naciones, afectaron 150 países, más de 200.000 dispositivos a nivel global. Y esto fue una prueba de que este tipo de ataques son ataques que pueden ser efectivos y que pueden ser muy rentables. Semanas después, Rusia lanzó un ataque contra Ucrania con el ataque NotPetya, que impactó de una manera catastrófica bancos, transporte público, gobierno, diferentes entidades de servicios públicos. Y esa fue otra prueba manipulada y obviamente apoyada por estados, precisamente para impactar operaciones de otras naciones. Vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado, cuál ha sido la historia del ransomware desde ese momento. Eso arrancó en el 2017. En el 2018 empezamos a ver que el negocio era tan rentable que se podía vender como un servicio y salió el ransomware como servicio. Empezamos a ver diferentes grupos que no eran expertos a utilizar esas herramientas que las alquilaban con el objetivo de ejecutar diferentes ataques a diferentes compañías o a diferentes naciones o a diferentes industrias. Y empezaron a ver que el negocio era más rentable atacando compañías y no personas, como lo hizo WannaCry. Más de 150 países afectados, 200.000 dispositivos, pero cobrando entre 300 y 600 dólares por recuperar la información. Entonces decidieron cambiar un poco la estrategia y enfocarse en cómo yo puedo atacar compañías y sacar más dinero, porque a una compañía le duele más porque deja de operar, su reputación se ve afectada, información sensible puede salir, pueden haber multas, inclusive compañías que han tenido que cerrar. Empezamos a ver también lo que se llama la doble extorsión en el año 2019. Empezamos a ver cómo ya los delincuentes veían que muchas compañías tenían sus backups, recuperaban la información o decían no pagar y restaurar todo desde ceros. Entonces, para agregarle un componente más y lograr obtener ese dinero que estaban buscando, agregaron, además del ransomware, para poder encriptar, exfiltraban o sacaban la información sensible de la compañía antes de empezar a encriptar esa información. De tal manera que pedían doble extorsión. Extorsionaban por no publicar información sensible de la compañía y pedían extorsión para darle las llaves para poder recuperarla. Y empezaron a tener muchísima más efectividad en obtener ese dinero por un lado o por el otro. En el año 2020 empezamos a ver que atacan las verticales de gobierno. Empezamos a ver los primeros ataques de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno y ninguna industria estaba preparada para este tipo de ataques. Empezaron por las entidades estatales y municipales que obviamente no tenían una seguridad robusta y también fueron exitosos.
¿sí? De ahí se empezaron a desplazar a otras industrias, empezaron por el sector de salud, después con el tema de la pandemia también hospitales, empresas o laboratorios, empezamos a ver también ataques a otras verticales como el tema de comunicaciones, retail, y así se fue expandiendo en las diferentes industrias. Salió la triple extorsión, entonces ya no solamente les cobro un dinero por encriptar la información o recuperarla, por no exponerla al público, sino también me voy a los clientes de esa compañía a decirles, yo tengo información sensible que si usted no me paga un dinero, obviamente la voy a publicar y usted se va a ver afectado. Y eso le pasó a Apple hace un par de años o año y medio. Que un tercero que le fabricaba algunos componentes fue hackeado y fueron a Apple a decirle, si usted no me paga un dinero, voy a publicar los diseños de sus últimos dispositivos. Y obviamente, pues algo tuvieron que haber acordado porque finalmente esa información no salió a la luz. Y con el paso del tiempo, estos ataques se han venido incrementando porque los ofrecen como un servicio y como son rentables porque la mayoría de compañías están pagando, obviamente esto no ha ido solamente a este grupo de delincuentes, sino también se ha expandido a estados o a naciones que lo están utilizando para las guerras cibernéticas, ¿sí? Ejemplos Rusia contra Ucrania, ejemplos Irán contra Israel y muchas otras naciones lo están utilizando hoy en día. Es por eso que los gobiernos, empezando por el Reino Unido, empezando o siguiendo por Estados Unidos y más de 30 países, han empezado a ponerle más atención a este tipo de ataques. Han empezado a perseguir esos grupos de delincuentes, han empezado a tumbar la infraestructura, pero eso no es suficiente, porque finalmente destruyen una infraestructura, llegan unos nuevos, la reconstruyen o arman una nueva y siguen atacando. ¿Por qué? Porque el negocio sigue siendo rentable. Entonces, hablemos un poco de estadísticas. Durante el año 2021, en el último reporte de seguridad que lanzó Check Point hace unos meses atrás, el incremento de los ataques llegó a un 50% en general. Pero si hablamos de específicamente ransomware, estamos hablando de cerca a un 100%. No solamente en la cantidad de ataques, sino en los pagos por las extorsiones. Es un negocio rentable y es algo que no va a desaparecer y va a continuar. Los grupos que hoy en día ejecutan este tipo de ataques son cada vez más sofisticados. Tienen operaciones donde ofrecen los servicios, no solamente las herramientas que necesitan para lanzar ataques, sino también toda la parte operativa de pagos, de demandas que hacen negociaciones, tienen toda una infraestructura creada precisamente para que estos negocios funcionen a control remoto. Las entidades o las verticales más afectadas, gobierno, comunicaciones, el sector de educación es uno de los más impactados a nivel global por este tipo de ataques, sobre todo con el tema de la pandemia, que a raíz de eso la mayoría de estudiantes tuvieron que conectarse de manera remota. En el Reino Unido ya han declarado que esta es una amenaza que hay que ponerle atención porque es lo que está impactando más a las organizaciones a nivel global. Y es algo que muchos países o muchos gobiernos están respaldando. Hoy en día el porcentaje de pagos de ataques de ransomware llega casi al 90%, estamos más o menos en un 86%, ¿sí? Y dentro de ese 86 hay un 23 que tienen backups, pero que sin embargo con los backups deciden pagar esa extorsión. El costo promedio de un ataque de ransomware está definido en 1.4 millones de dólares y el tiempo promedio de recuperación es un mes, dependiendo obviamente del tipo de compañía. Y el 90% de las compañías que han sido afectadas o impactadas por estos ataques manifiestan que se han interrumpido las operaciones y obviamente han tenido pérdidas en los ingresos. ¿Por qué los ataques se han incrementado? Porque es un negocio rentable. ¿Sí? A cualquiera de nosotros, si nos viene un amigo, un compañero, un familiar y nos dice, mire, este negocio es redondo, aquí invertimos una platica y la duplicamos, la triplicamos en 2, 3 meses, 6 meses, ¿quién de ustedes no va a invertir ahí? Es un negocio rentable, por eso es un negocio o algo que va a seguir o va a continuar en el tiempo. Segundo, el trabajo remoto y la aceleración de la migración a la nube también han impactado en que el ransomware se incremente y en general todos los ataques. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy
cambiando mi infraestructura tecnológica centralizada a algo totalmente descentralizado, donde yo no tengo un perímetro como tal. Yo tengo muchas vulnerabilidades, muchas superficies de ataque, vectores de ataque, y el trabajo remoto es uno de ellos. Hoy en día el trabajo remoto genera muchas preocupaciones en muchas compañías porque ya no tienen mucho control. Y ahí es donde obviamente los delincuentes están aprovechando, porque a través de estos dispositivos, a través de estos usuarios remotos, están pudiendo impactar con este tipo de ataques. Y tercero, la economía del ransomware. Se ha masificado, entonces ataques lanzan muchísimos grupos que utilizan servicios, no tienen que desarrollar operaciones, no tienen que desarrollar herramientas, sino ya están ahí en el mercado para que las utilicen y ejecuten los ataques. Esta parte es importante. Regreso acá. Un ataque de ransomware tiene un costo de 7 veces más que el valor de la extorsión. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas compañías piensan que pagan el ransomware y esa fue la pérdida que tuvieron. Pero cuando se ponen a dar cuenta de todo lo que tienen que pasar, de recuperar información, de reputación, de multas, etcétera, etcétera, obviamente esos costos suben. Entonces, eso es como cuando nosotros compramos un carro y decimos no asegurarlo, porque no, yo manejo con cuidado y pues a mí no me pasa nada, pero llega otro y me golpea y ahí es donde uno dice, oiga, ¿yo por qué no aseguré el carro? De haber pagado $300 mensuales, ahora tengo que pagar $10,000 por el arreglo del carro, porque no tenía seguro. Aquí pasa lo mismo, se piensa mucho en que a mí no me va a pasar, y si me pasa, pues pago el ransomware, pago la extorsión, listo, la pagamos, es un valor, pero hay costos ocultos o costos que no se tienen muy claros y esos son los que realmente impactan en las compañías que hoy en día han tenido que cerrar operaciones. ¿Por qué no se recomienda pagar la extorsión? Es una decisión difícil, obviamente porque eso depende de la operación de muchas compañías. Pero esos son puntos claves de por qué no deberíamos o las compañías no deberían pagar el ransomware. Primero, el pago de esa extorsión no garantiza que yo tenga las llaves de desencripción. Han habido casos donde pagan y no aparecen las llaves, no se las entregan, ¿sí? Segundo, hay costos adicionales como yo mencionaba, de recuperar, de investigar, multas, problemas legales, ¿sí? Reputación de una compañía, pérdida de clientes. Motiva a los delincuentes a seguir trabajando en este negocio, que finalmente si pagan y es rentable, pues yo por qué voy a desarmar mi operación si finalmente estoy ganando dinero. Los delincuentes ya conocen los sistemas y ya entraron una vez, ¿qué les impide entrar otra vez? Así ustedes hayan pagado. Y con más razón, si ya pagaron, dicen, pues si vuelvo y los bloqueo, vuelven y me van a pagar. Y así pueden haber casos, yo he tenido casos donde han habido compañías que hasta 2 veces los han atacado a los mismos delincuentes. Problemas legales, dependiendo de la manera que ustedes hagan esas negociaciones, hay países donde hay legislaciones que castigan la manera en que se pagan o se utilizan los fondos para pagar esas extorsiones. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Están haciendo su mejor esfuerzo por buscar estos delincuentes, por tumbar esas infraestructuras, pero no es suficiente, porque tumban una y al otro día salen 2 o 3, o los mismos que paran operaciones, reconstruyen sus operaciones 2 o 3 meses después. Entonces, finalmente, estos esfuerzos no van a ser suficientes. 8 recomendaciones para enfrentar estos tipos de ataques. Los backups son muy importantes, ¿sí? Pero backups que estén aislados, porque hoy en día un ataque ransomware, lo primero que buscan es dónde están los backups y eso es lo primero que van a encriptar. Entonces es importante mantener backups periódicos, pero que estén aislados, precisamente para tener esa posibilidad de restaurar la información desde ceros. Segundo, análisis de vulnerabilidades periódicos es importante porque muchos ataques de ransomware llegan por vulnerabilidades que tenemos en nuestros sistemas, ¿sí? Hay que también tener en cuenta el tema de patching, que es un tema tedioso, pero hay que hacerlo, porque por ahí también están entrando muchos ataques y obviamente el monitoreo continuo. Plan de respuesta a incidentes es importante tenerlo y estarlo actualizando, porque es que aquí no se trata de decir que yo tengo las mejores herramientas y que no voy a tener un ataque, sino hay que pensar que en algún momento puedo enfrentar un tipo de ataques de estos y tengo que tener las herramientas para poderlo enfrentar. La parte de autenticación es súper importante. El tema de robo de credenciales hoy en día es bastante común, sobre todo hoy en día que estamos utilizando correo en nube.
robarse unas credenciales de Office 365 es súper fácil. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de soluciones. Capacitación a los empleados. Muchos de estos ataques de ransomware también llegan por phishing. Hay que educar a los empleados a identificar esos correos que pueden impactar de alguna manera la seguridad de la compañía. Y tener herramientas sofisticadas. Hoy en día todo lo que hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, es importante para poder detectar y bloquear este tipo de ataques. Usar herramientas que prevengan amenazas conocidas y desconocidas. Eso es súper importante. Y cubrir todas las superficies. Yo tengo que cubrir lo que llega por la web, lo que llega por el correo electrónico, los dispositivos, la nube, el tema de red corporativa, etc. Entonces, como hoy en día todos los empleados están repartidos o se están conectando desde diferentes lugares a las aplicaciones corporativas, como hoy en día están utilizando diferentes dispositivos, no solamente corporativos, ¿sí? Muchos de ustedes utilizan su teléfono personal para acceder al correo al menos, ¿cierto? Y están accediendo a muchas aplicaciones que hoy en día las aplicaciones residen en diferentes lugares. Entonces, la complejidad que tienen hoy en día las compañías es, yo tengo una serie de aplicaciones que residen en diferentes lugares. Yo tengo usuarios que se conectan desde dispositivos administrados, no administrados, en su casa, en la oficina, en la calle, en un hotel. Y hemos adquirido diferentes herramientas para proteger cada una de esas áreas, esas superficies. Pero hoy en día la administración de tantas plataformas es compleja. No se comunican entre sí. Entonces yo tengo puntos ciegos que por ahí es donde empiezan las brechas de seguridad, ¿sí? Y es por eso que lo que necesitamos empezar a abordar es cómo yo puedo consolidar, cómo yo puedo tener una seguridad global que me dé una visibilidad total de estos usuarios remotos que son el eslabón más débil de la cadena hoy en día. Entonces, ¿cómo yo puedo tener soluciones de endpoint que me detecten el ransomware si yo me conecté conecté una USB y descargué un archivo, o si recibí un correo que el dispositivo de la gente que tengo en el endpoint pueda detectarlo y bloquearlo, o si hice una descarga en la web en un documento que está infectado que pueda detectar y bloquearlo, ¿sí? Con herramientas avanzadas de inteligencia artificial, de machine learning. ¿Cómo yo puedo disminuir la cantidad de privilegios? ¿Para qué? Para que en el momento que yo tenga un impacto o un ataque, el impacto para mi compañía sea menor. ¿Por qué? Porque solamente yo le estoy dando un espacio. ¿Cómo yo puedo asegurar lo que yo descargue y lo que yo consulte en la web? ¿Cómo yo puedo asegurar los dispositivos móviles, los teléfonos, las tablets? ¿Y cómo yo puedo asegurar el correo electrónico, que hoy en día es la principal herramienta de comunicación? Entonces, ahí es importante empezar a cubrir cada una de esas áreas con diferentes soluciones que me permiten consolidar y centralizar toda esa administración, tener una visibilidad global, ¿sí? Con herramientas sofisticadas que nos permitan no solamente detectar y bloquear, sino inclusive poder restaurar lo que un ataque de este tipo haya podido encriptar. Eso es súper importante. Y esto lo ofrece Checkpoint con una suite de productos que se llama Harmon. Aquí ustedes van a poder encontrar una serie de soluciones en una suite que les permiten cubrir cada una de esas áreas, no solamente en el tema de ransomware, en el tema de phishing, en el tema de ataques de malware de día cero, que precisamente lo que les ofrece es consolidar toda esa infraestructura que necesitan para cubrir ese trabajo remoto. En conclusión, hay que abordar el ransomware de una manera proactiva, no esperar a ver qué pasa, sino empezar a abordar este tema y adquirir soluciones que nos permitan precisamente prevenir este tipo de ataques, herramientas que tengan motores sofisticados, inteligencia artificial, machine learning que nos ayuden, y obviamente los procesos de higiene, el tema de patching, el tema de backups, análisis de vulnerabilidades, entrenamiento. Todo este tipo de actividades son importantes que nos ayudan a prevenir o a disminuir el impacto de este tipo de ataques. Muchísimas gracias y les cedo la palabra.